Netanyahu ha metido la directa y parece que ha conseguido de su gabinete de defensa la aprobación para la toma total de Gaza. Esto nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Qué es lo que quiere realmente Netanyahu? ¿Qué es lo que busca Netanyahu con esta toma de Gaza, en principio comenzando por Gaza City? ¿Qué va a pasar con los rehenes? ¿Es esto una anexión de la franja de Gaza encubierta? La verdad es que se hablan ahora mismo muchos interrogantes que pueden ser fundamentales para entender cuál va a ser el futuro de Israel y cuál va a ser su posición dentro de la política internacional. Así que vamos con ello. La decisión del Gabinete de Seguridad de Israel llevó 10 horas de deliberaciones y quizá alguno de vosotros se sorprenda que fuera tanto, teniendo en cuenta que allí tenemos a Zipizape, nuestros radicales favoritos. Por un lado, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y que sabéis que es el líder de Ozma Yehudit, poder judío, y que ha defendido habitualmente la anexión total de Cisjordania y de Gaza, y además ha promovido la expulsión de palestinos y tiene un historial de declaraciones incendiarias que le ha valido condenas internacionales, pero además le vimos el otro día rezando en la explanada de las mezquitas, lo cual es una provocación intensa para hacer que el calor y la presión aumente. Luego tenemos a Smotrich, líder o colíder de sionismo religioso, que tiene la cartera económica, pero también una agenda política de expansión masiva de asentamientos, de evitar la soberanía de Palestina sobre Cisjordania y, por lo tanto, que la tenga Israel, y de que Palestina jamás tenga un Estado. Es cierto que hay moderados más o menos radicales dentro del gobierno, como Israel Katz en defensa o Ron Dermer en asuntos estratégicos, que son gente pragmática, más que ideológica, pero que priorizan control militar, operaciones preventivas, presión diplomática, aunque nunca hablan de la anexión de los territorios ocupados. Otros, como Gideon Sa'ar o Eli Cohen, son nacionalistas de centro-derecha que defienden la mano dura contra Hamás y la presencia militar en zonas estratégicas, pero mantienen un discurso más orientado a que gestionar el conflicto en vez de redefinirlo totalmente. En cualquier caso, la intención que se ha firmado no tiene pérdida. El ejército se prepara para conquistar Gaza City, que es el núcleo urbano más poblado del enclave y uno de los últimos bastiones de Hamás. Oficialmente no se habla de ocupación, sino de toma de control, un eufemismo que yo creo que está destinado a sortear críticas y mantener justificaciones. Ya sabéis, eso que llamamos hoy en día narrativas. Sin embargo, altos cargos del propio gobierno han reconocido que el objetivo implica el control militar directo de Gaza. El plan implica evacuar aproximadamente 800.000 civiles, que no sé si andan por allí o están en las cercanías, antes del 7 de octubre, fecha que obviamente está muy cargada de simbolismo porque marca el segundo aniversario del ataque de Hamás. A partir de ahí vendrá una ofensiva terrestre que podría prolongarse durante meses. Así que lo que se ha afirmado es que no hay final a la guerra de Gaza, a corto plazo por lo menos. Y si no concurre que Hamás se rinda, entregue las armas y entregue a los rehenes. O sea, que la decisión es un órdago a Hamás en toda regla, y por esta razón Netanyahu justifica este paso final para derrotar a Hamás y afirma que los rehenes, 20 vivos y 30 muertos según estimaciones, están en el centro de la estrategia. Lástima que para esta narrativa las fuerzas de defensa de Israel admitieran ayer que no hay manera de garantizar que los rehenes no resulten heridos o ejecutados durante el asalto. Así que no me imagino la angustia de esas familias, en concreto la de Eviatar David, que hace unos días aparecía en un vídeo publicado por Hamás en el que le obligaban a cavar su propia tumba. Y estaba el hombre hecho puro huesos, como si estuviéramos viéndole en Auschwitz o en Dachau. אני חופר את הקבר שמיועד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נהיה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. Me pregunto por qué se evita muchas veces comparar a Hamás con los nazis, la verdad. Pero volvamos a la decisión del gabinete. El jefe del Estado Mayor y el equipo negociador de rehenes se han opuesto a la medida, alertando que cerrará la puerta a cualquier acuerdo. También la oposición política de Israel ha sido contundente. Yair Lapid habla de un desastre que traerá en el futuro más desastres. Y ha denunciado que se actúa contra el criterio militar y que la guerra está atrapando a Israel en una ocupación que no se sabe a dónde va. Otros ministros y exjefes de seguridad acusan a Netanyahu de algo que hemos hablado mucho aquí en el canal, de priorizar su supervivencia política por encima de la seguridad de Israel.
Desde fuera, Egipto ha advertido a Washington que la operación podría precipitar la ejecución inmediata de los rehenes, ya que Hamás y otros grupos, como la Yihad Islámica, tienen órdenes de neutralizarlos, entre comillas, si se ven acorralados. La comunidad internacional también reacciona. Australia ha pedido públicamente a Israel que no lo haga. Mientras que varios aliados occidentales ya sabéis que están estudiando reconocer el Estado palestino en septiembre, entre ellos Francia. Y el Reino Unido, una medida que es la nada con sifón si Israel no lo hace, pero que da legitimidad a la causa palestina. Claro que cabe preguntarse a la causa de quién. ¿De Hamás? ¿De la autoridad palestina? ¿Es que hay alguien más por ahí? Recordemos que esta precisamente es una de las bazas con las que cuenta Netanyahu, además del sempiterno y decisivo respaldo de Estados Unidos y Donald Trump. El embajador de Donald Trump en Jerusalén afirmaba ayer, Huckabee, que Israel tiene derecho a hacer lo que deba para protegerse y recuperar a sus rehenes. Así que, ¿qué va a ocurrir? Las consecuencias de este movimiento son potencialmente profundas. Para Israel implica una ocupación prolongada con un alto coste en vidas militares, porque habrá bajas, y en recursos económicos que prolongarán la atonía de la economía israelí, además del riesgo de quedar más aislado diplomáticamente, salvo por el flanco que importa, el de Estados Unidos, obviamente. Además, internamente se amenaza con una fractura entre la derecha populista y el sector liberal secular ya de por sí bastante rota. Pero eso no preocupa. En 1993, siendo ya líder del Likud, Netanyahu publicó unas memorias tituladas Un lugar entre las naciones, en el contexto de los acuerdos de Oslo. La frase un lugar entre las naciones ha sido usada más veces por Netanyahu. Por ejemplo, en 2015 afirmaba ante las Naciones Unidas que hay quien ha buscado negarle al único Estado judío un lugar entre las naciones. Aunque la expresión trae recuerdos de la Biblia, cuando en el libro de los Números, capítulo 23, versículo 9, se evoca eso de que el pueblo judío es distinto. Desde lo alto de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. He aquí un pueblo que mora solo y que no se cuenta entre las naciones. Pero volviendo al libro, fijaos el juicio que le merecía William Quandt cuando lo revisó para Foreign Affairs en el año 1993. Y cito literalmente. El libro es un reflejo fiel de las opiniones mayoritarias dentro del partido Likud de Israel, que Netanyahu dirige actualmente. Cuando finalmente aborda la incómoda pregunta de qué hacer con la gran población árabe que permanecería bajo control israelí si retuvieran Cisjordania y Gaza, Netanyahu admite que existe un problema, pero afirma que se resolverá mediante una inmigración masiva de judíos, permitiendo a los palestinos vivir como extranjeros bajo dominio israelí y quizás convertirse en ciudadanos después de un prolongado periodo de buen comportamiento. En resumen, el tipo de acuerdo que Israel y la OLP han alcanzado recientemente es anatema para Netanyahu. Está convencido de que la paz solo puede lograrse mediante una demostración abrumadora del poder israelí y una transformación radical del mundo árabe. 1993. En efecto, Netanyahu, incluso el de 1993, va ganando en este sentido, aunque eso quiera decir que otros pierdan o que algunos pensemos que Israel pierde. Y si no, volvamos a la cuestión de los rehenes. La toma de Gaza supone la posibilidad real de su ejecución inmediata y su desaparición en el laberinto de túneles de Hamás. Y si no, volvamos a la cuestión de los rehenes. La toma de Gaza supone la posibilidad real de ejecución inmediata y de la desaparición en el laberinto de los túneles de Hamás de esos rehenes. Las familias de los secuestrados salen a las calles de Israel a acusar al gobierno de condenar a muerte a sus seres queridos. Entre medias vamos a tener innumerables muertes de gazatíes. Todos estos van a perder. Pero si Netanyahu dentro de un año nos muestra el cadáver de todos los milicianos de Hamás puestos en fila al sol de Oriente Próximo, ¿qué pensará Netanyahu? ¿Que ha perdido porque los rehenes murieron? ¿O que Israel ha ganado porque se ha impuesto su fuerza? Y esta es la perversidad de lo que estamos viviendo. Y hay también otra perversidad, y es que el mundo sigue girando a pesar de todo el mal que se derrame sobre él. Todo el mundo sigue viviendo, sigue comiendo, sigue yéndose de vacaciones y siguen haciendo negocios, también en Oriente Próximo. Así que no sorprenderá que Israel y Egipto acaben de firmar un acuerdo, el mayor acuerdo de exportación de gas de la historia de la región. 35.000 millones de dólares por 130.000 millones de metros cúbicos del yacimiento Leviatán hasta 2040. El acuerdo convierte a Egipto en el principal hub gasista del Mediterráneo Oriental y asegura a Israel ingresos multimillonarios en regalías, además de un incentivo económico para mantener relaciones fluidas con su vecino egipcio, incluso en tiempos de guerra. Al-Sisi, el presidente de Egipto, ha demostrado ser un hombre pragmático, y para la Unión Europea, que es donde se venderá, y que busca alternativas al gas ruso, es una noticia genial. Parte de ese gas se va a licuar en plantas egipcias y llegará al continente europeo rápidamente
reforzando interdependencia energética con Israel y Egipto e independencia energética respecto de Rusia. Eso sí, en septiembre algunas naciones europeas, ya lo hemos dicho, pueden reconocer a Palestina. En paralelo, Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa los acuerdos de Abraham, que para eso le tiró las superbombas a Irán. Ha animado a todos los países de Oriente Medio a normalizar relaciones con Israel tras lo que él describió como la obliteración total del programa nuclear iraní. La obliteración también afectó a la psicosis persecutoria del régimen iraní, que está terminando la destrucción del programa nuclear iniciada por Israel. Dejadme que me explique en esta exageración que me he marcado. Porque leo que Irán está endureciendo sin precedentes la represión interna en la búsqueda de espías israelíes y de esas conexiones que le han permitido infiltrarse hasta la cocina en Irán. Y ha ejecutado a un científico nuclear coautor de 2 de los que fueron asesinados en la Guerra de los 12 días. Vamos, que se está cargando a los científicos que no eliminó Israel. Es la 8ª ejecución de este tipo en pocos meses. Una paranoia que intenta eliminar cualquier infiltración israelí en el aparato nuclear iraní. En conclusión, la inminente operación de toma de Gaza City es mucho más que un movimiento militar. Es una apuesta política, diplomática, pero también estratégica que va a definir el futuro de Israel en la próxima década. Algunos dirán que Netanyahu arriesga no solo la vida de los rehenes y de sus soldados, sino la posición internacional de un país que ya carga con acusaciones de crímenes de guerra, de genocidio y que enfrenta un aislamiento creciente. Pero ya hemos visto que en el entretanto se asegura un enorme contrato energético con Egipto y que mantiene las bendiciones de Trump. Y es que el mundo es poder duro y poca cosa más. La pregunta clave sigue abierta. Israel puede derrotar a Hamás, pero ¿lo puede hacer sin destruir a Gaza y sin destruir moralmente a Israel en el proceso? Yo creo que no, pero solo soy un tipo contándose cosas en un rincón de Internet. La historia demuestra que las victorias militares en esta región rara vez son definitivas y que el día después, ese que aún nadie en Jerusalén ha sabido dibujar, puede ser mucho más difícil que la batalla en sí. Porque tomar Gaza es una cosa, saber qué hacer con ella es otra cosa muy distinta. Y hasta aquí el vídeo de hoy desde un lugar en el que parece inconcebible que la crueldad y la violencia existan, aunque sospecho que es mejor no investigar si en realidad es así. Así que hoy sí, busco la puerta de salida, os la voy a enseñar, que anda por ahí, dejadme que coja esto. Hoy busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.